Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Bueno, buenos días, creo que es jueves, durante todo el día. Vamos a continuar con el desarrollo de la 12ª edición del curso Prensa y Poder. Y como estaba anunciado, hoy inaugura la jornada Juan Bravo, ya lo conocen ustedes, es vicesecretario general nacional del Partido Popular, es el jefe del área económica, y leí en algún sitio que si el 23
de julio pasado, hace un año más o menos, pues los 34.000 votos que le faltaron al Partido Popular se hubieran sustanciado en 4 escaños más, pues Juan Bravo pues tendría cartera, de esas que pesan mucho, que son siempre las económicas y las fiscales, sobre todo cuando se hereda a gobiernos de izquierda, como pasó en el 96 y como pasó en el 2011. Bueno, eso no ocurrió. Esperemos que haya oportunidad de revertir la situación, y lo que tenemos hoy es que el Juan Bravo pues se encarga de los asuntos o las cosas de comer, que diría uno de mi pueblo. Juan Bravo es político, pero sobre todo lo que llama la atención en su currículo es que ha estudiado. Lo digo a los del Frente de Juventudes. Y hay que estudiar, hay que calentar silla. ¿Y por qué digo que ha estudiado? Pues bueno, porque ha ganado una oposición muy difícil, que es inspector fiscal, estudió Derecho, y ha andado rodando como en las canciones de los Rolling por todos los sitios de España en el oficio, ¿no? Tampoco lleva muchos años de política, o sea que es una persona que viene de la sociedad civil o de la vida profesional y después se ha incorporado a la alta dirección del que es en este momento el principal partido de España y uno de los grandes de Europa. Y yo creo que Juan Bravo salta, Juan Bravo son palabras mayores, es Castilla, comunera, ¿no? Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Yo creo que salta un poco a la notoriedad nacional de los grandes medios cuando es consejero en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno y le encarga una de las consejerías de Hacienda, Economía, de Europa, creo que también llevabas, pues que, digamos, marcan la diferencia en una situación de normalidad democrática entre un gobierno de una ideología concreta y de otra. Bueno, pues aquí está, es hoy, te damos la bienvenida al corazón de Castilla. Ya te he dicho que llevamos ya 12 ediciones, que no es fácil, porque nosotros sí somos sociedad civil. Y lo del Palacio de la Magdalena se lo dejamos a otros, y trabajamos con nuestras propias fuerzas y de la gente que nos rodea. Así que Juan Bravo debe ser una persona muy importante, porque tenemos hoy al jefe de todo y al segundo jefe de todo. Bueno, el segundo jefe de todo es el segundo jefe, pero esta semana no, que estoy yo. Así que recibamos con un aplauso a Juan. Bueno, y recordar que estamos en varios canales de la televisión, en las redes sociales, cosa que le damos mucha importancia. Hoy has quedado para eso, para coordinarlas. Y les saludo con afecto, sobre todo a los hermanos hispanoamericanos, que son muchos los que tenemos y que también tienen especial interés en la casa por la formación profesional y por los másteres y las preparaciones que aquí se hacen. Así que los saludo con el afecto de todos los días y le doy la palabra a Juan, que va a hacer una presentación de lo que es lo que le he pedido, que es qué alternativa ofrecen a los españoles, y luego pues pasamos al debate, que sin duda, como se trata de un asunto de comer, será muy interesante. Juan, adelante.
Bueno, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, empezar dando las gracias, ¿no? Dando las gracias a la institución, a los gabrielistas por contar conmigo, a la universidad, a la UDIMA y a Graciano, porque es verdad que desde que nos conocimos me da todo el cariño, me hace partícipe de todo lo que puede y sobre todo también me da muchas ideas que yo creo que cuando uno está en la oposición es lo principal que necesita, ¿no? Poder tener ese apoyo, ¿no? La verdad es que una parte importante dentro de las dificultades que se están viviendo en España o dentro de un gobierno que no hace las cosas de la manera adecuada, lo importante también es tener una oposición que sí que sea capaz de dar los ingredientes y las recetas para no estamos bien, pero vamos a estar bien. Estos no son los que nos tienen que dirigir, pero la alternativa, que en este caso es Feijóo, sí que es, y en ese sentido puede transmitir esa confianza y esa ilusión, porque hay mucha gente ahí fuera que están haciendo grandes esfuerzos, están con sus empresas generando mucho empleo, mucha actividad económica y se sienten de alguna manera solos y nosotros tenemos que hacer. Aquí hay dos análisis. Uno, primero, ¿cuál es la situación actual? Es verdad que nosotros decimos que hay como dos realidades, una la que está por encima, que sería el día a día de las personas, que más o menos la situación, pues la gente, bueno, funciona. No vamos a decir que hay una crisis, pero luego hay que ver la parte de abajo y qué es lo que nos están dejando y hacer un poquito más de análisis amplios. Por ejemplo, si hablamos de desempleo, ¿no? Cuando hablamos de desempleo nos encontramos como que somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. El país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil. Y el segundo país de la Unión Europea prácticamente empatado con el último, con el peor, con mayor desempleo femenino. Entonces, oye, eso nos hace ver que no es del todo real. Si a eso le sumamos el paro efectivo, el real, el de esos fijos discontinuos que el BBVA o FEDEA han cifrado de más de 770.000 personas, nos lleva a que estamos en un paro en torno del 3,4 millones de personas. No es la mejor situación. Oye, una cosa importante, yo he ganado un poquito más, pero ¿me cuestan las cosas más o menos? Pues la inflación nos hace ver que estamos peor. Hoy en día la Unión Europea está en el entorno del 2,5, 2,6 de inflación y España está en el 3,6. Quiere decir que nos cuesta más las cosas. Es más, es verdad que hubo algunos meses que por cambios estadísticos parecía que la situación de la inflación estaba mejor, pero la realidad es que estamos por encima de la media de la Unión Europea, los españoles pierden poder adquisitivo en la convergencia. Cuando hemos llegado a estar en esa convergencia, hoy estamos por debajo del 90%, con lo cual nos estamos distanciando más a países que nos están superando y eso nos hace ver que la situación nuestra no es buena. Si vemos la inflación, recordemos que estamos en el entorno desde junio del 2018 a hoy de prácticamente algo más del 19%, casi un 20%. Es decir, que si a ustedes no les han subido el sueldo un 20%, están perdiendo poder adquisitivo. Y si además, como no han hecho, no le han deflatado la tarifa del IRPF, es decir, no han adaptado el IRPF a esas subidas salariales para que paguen impuestos, pero no paguen más por lo mismo, pues posiblemente todos ustedes, cualquiera que tenga unos ingresos normales, ha perdido dinero. Por ejemplo, un trabajador que gane aproximadamente 26.000 euros, ha perdido algo más de 2.000 euros en 3 años en poder adquisitivo. Y si fuera un empleado público, incluso ha perdido algo más. Esa es la realidad, ¿no? Por otro lado, tenemos la deuda y sobre todo, como bien decía Graciano, teniendo en cuenta que estamos con jóvenes, tenemos un enorme problema, ¿no? Y es que el crecimiento se está provocando contra deuda. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que su empresa ha ganado 25.000 euros y ha perdido 36.000 o tiene una deuda de 36.000, para ustedes ese año habría sido bueno o malo. Es decir, ingreso 25 y me endeudo en 36. Serían menos 11, ¿no? Todos lo veríamos. Eso es España. Hemos crecido el 2,5 y tenemos un déficit del 3,6. Es decir, lo que hemos crecido lo hemos hecho contra deuda. Vamos a ver otros ejemplos. Portugal es verdad que no ha crecido el 2,5, ha crecido el 2,3, pero no con déficit, con superávit. Y como bien dice el libro de expertos de María Jesús Montero, en la página 22, que lo pueden ir a comprobar, establece que esta deuda que se está generando se va a pagar con más deuda. Y esa deuda se pagará ¿cómo? Con impuestos. ¿Y esos impuestos quién los va a pagar? La gente joven. Con lo cual estamos dejando una herencia envenenada a nuestros jóvenes que van a tener un escenario bastante peor del que hemos tenido nosotros. Y eso generacionalmente genera una ruptura. Y este gobierno eso no lo está contando, ¿no? Pensemos que esa deuda genera en torno a unos 200, algo, lo ha dicho hoy el presidente Feijóo en la entrevista que tenía en la COPE, genera algo más de 200 millones de euros diario de deuda. Diario. 1.500 millones más o menos a la semana, 6.000 millones al mes. Esa es la realidad. Crecimiento económico. Oye, es que crecemos 5 veces la media de la Unión Europea. Bueno, es cierto, pero con 3,6 de déficit.
Y si vamos un poco más allá, yo para los jóvenes, ¿no? Principalmente, pero a los mayores también nos ha afectado. ¿Qué es más difícil, crecer en una nota de clase de un 4 a un 6 o de un 9 a un 10? De un 9 a un 10, ¿verdad? Sin embargo, el otro ha crecido 2 puntos y tú has crecido 1. Pero todos sabemos que es más difícil. Es que España estaba peor que nadie. De hecho, si cogemos el acumulado del año 2019 al año 2023, España ha crecido de media un 2,48. La Unión Europea ha crecido el 3,93. Es decir, cuando cogemos un ámbito más amplio y cuando vemos de dónde venimos, nos encontramos que esa no es una realidad. Hasta aquí, un poco para que vean por qué digo que la parte de arriba puede parecer que la situación va, pero sin embargo por abajo los cimientos que sustentan esta situación son muy débiles y pueden generar problemas. ¿Qué 6 puntos? Nosotros creemos que la economía se tiene que fundamentar en 6 puntos que son, no voy a descubrirles nada nuevo, que ustedes no piensen, pero bueno, intentaremos exponer los 6 puntos. Empezamos por uno que es el punto 0, que es 0 que no cuenta, pero es que es el fundamental, que es escuchar y acordar o consensuar. Creo que tenemos que entrar en una situación de política en la cual la colaboración público-privada sea o privado-pública sea fundamental y que haya que escuchar. No se pueden tomar decisiones sin escuchar a las partes interesadas, a las partes afectadas, al ciudadano al que se le va a afectar, al empresario al que se le va a afectar, porque estoy convencido que trabajando conjuntamente salen respuestas que benefician a todo el mundo. Hecho eso, ¿cuáles serían los 6 puntos? La fiscalidad, la reducción de trabas administrativas y burocráticas, la reducción del gasto político superfluo, la utilización de fondos europeos de los Next Generation, el crecimiento, la productividad, la competitividad y, por último, como consecuencia de todo eso, que sería el empleo, ¿no? Aquí me pedían que me centrase en, oye, ¿qué propuestas hacemos para el empresario, ¿no? Pues yo creo que la primera la he dicho, escuchar. Creo que uno de los graves problemas que está habiendo ahora mismo es el no escuchar. Creo que ayer se habló y Ginés Clemente, con su larga experiencia, con su capacidad de los datos, de haber hecho empresas, de haber creado empresas, de haber creado industria, hablaba, por ejemplo, de las 37 horas y media. Hay que escuchar, hablemos. Si los empresarios, ya los sectores que son más productivos trabajan menos de 40 horas, pero te piden productividad, te piden competitividad, te piden ayuda en los costes, no más impuestos. Bueno, pues hay márgenes para hacer, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues como decimos, con cientos de encuentros, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 pilares básicos, y si lo hablásemos muy básicos, que la gente para el empresariado, el emprendedor, el que ya está y quiere seguir desarrollando, nos piden? 3 cosas. Hacerlo fácil, hacerlo barato y hacerlo grande. Y a partir de aquí yo creo que construimos todo, ¿no? Hacerlo fácil, la simplificación, el freno que tenemos ahora mismo, las normas tributarias, las normas administrativas, las normas tributarias, toda esa dificultad. Según COE, si hoy alguien de ustedes quisiese estar actualizado en las normas que se publican en este país, tendría que leer 450 folios diarios, sin descansar sábados ni domingos, ni los fines de semana, ni en Semana Santa, ni en Navidad, ni en verano. ¿En relación a eso, 450 has dicho, no? Sí, 450. Realmente no lo dijo. Sumamos a eso 350 y lo dejamos 750. Así que si sumamos, ni ChatGPT se lo ve. Correcto. Y tenemos que seguir así. ¿De verdad es necesario tanta norma para poder funcionar? Nosotros creemos que no. Me hacía gracia no referencia a nuestro trabajo en Andalucía con el presidente Juanma Moreno. El principal elemento para mí más dinamizador ha sido que en Andalucía cada año se aprueba un decreto de simplificación, que desde el primer momento el objetivo era no aprobar normas, sino quitar normas. Y así lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos un país maravilloso, pero podemos expulsar a la gente con esto, ¿no? La declaración responsable, la simplificación, la unidad de mercado. ¿Les parece normal, por ejemplo, lo que ha hecho Madrid? Unidad de mercado. Para Madrid, un señor que está dado de alta como fontanero, como instalador de aire acondicionado o como abogado en Andalucía, en Madrid no tiene que hacer más papeles. Si para Andalucía es bueno colocando aire acondicionado, es bueno para Madrid. Está complicado, pero eso ahorra. Está calculado que el 2,58% de los ingresos de cualquier empresa se van costes administrativos, que sería el equivalente al 50% de sus impuestos. Si le bajamos los impuestos y no le simplificamos todas las trabas, ustedes siguen perdiendo dinero. Un dinero que no aporta a nadie, porque son trabas y papeles que no aportan. Les cuesta a ustedes, como empresarios, les cuesta a la administración, nos desespera, nos resta oportunidades. Los que estamos aquí podemos entenderlo, pero los que vienen de fuera no entienden esto, con lo cual tenemos que hacer un sistema, un entorno mucho más atractivo, ¿no? Por eso nosotros hablamos de, por ejemplo, una regulación más sencilla, más concreta, más corta. Una memoria económica cada vez que se apruebe una ley. Aquí aprobamos muchas leyes sin tener en cuenta qué efecto tiene sobre la parte económica. Por ejemplo, cuando hablamos de la sostenibilidad parece que solamente nos acordamos de la sostenibilidad ambiental, pero hay que hablar de la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica.
Tienen que estar las tres. Si falta una de las tres, no es sostenibilidad. Cada vez que aprobemos una ley tenemos que derogar todo lo que era vinculado a esa ley que ya no hace falta. Y no acumular más leyes, ¿no? La declaración responsable nos parece ampliar el silencio positivo, normas que no hacer normas que exijamos documentación o informes que ya tiene la administración, tenemos que facilitar la interoperabilidad entre administraciones, incluso algunos afirmamos que tenemos que hacer un inventario de duplicidades. En este país debemos empezar a trabajar a ver cuántas veces pedimos el mismo papel, en cuántos sitios diferentes se pide. El otro día me contaban que para algunas solicitudes se le pide información que tiene la propia administración. Yo les cuento. Una chica que en una oposición en Andalucía me decía, consejero, ¿usted entiende que me pidan el título académico? Y yo, hombre, sí, ¿no? Claro, para... Dice, hago una pregunta. Si yo pierdo el título académico, ¿a quién se lo tengo que pedir? Digo, hombre, a la Junta. Entonces, si es la Junta, ¿para qué me lo piden ustedes a mí? Si yo lo pierdo, imagínense que no lo tengo, se lo tengo que pedir a ustedes. Entonces, ¿para qué me lo piden ustedes a mí? O sea, se ríen, ¿verdad? Porque genera risa. Pero es que eso pasa en este país. Y con las empresas pasa. Y dice, pero si se lo ha aportado aquel. Ya, pero comprobación de las empresas de transporte y tal. Periodo medio de pago. Y dice, oiga, pero es que yo estoy en el suministro inmediato de información de la agencia tributaria y ahí comunico los pagos. Ya, pero es que es otra administración. No, es la administración española. Y ustedes me están pidiendo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones tenemos que hacerlo, ¿no? Luego la fiscalidad. Tenemos que hacer una fiscalidad asequible para todos. Este gobierno, si comparamos con el año 2018, en el año 2023, este gobierno ha recaudado 63.000 millones de euros más de impuestos. 2.500 más con el impuesto a las energéticas y la banca. Y 48.000 millones más en cotizaciones. Aproximadamente 113.000 millones de euros. Y se han endeudado en 70.000 millones de euros. 183.000 millones de euros. ¿Qué ha cambiado en este país con 183.000 millones? ¿Ustedes han visto un cambio de algo que digan, aquí se ha producido un cambio importante? Porque nosotros así no lo vemos, ¿no? Sabemos todos, y el ejemplo lo tenemos aquí en el entorno en el que estamos, ¿no? Lo que significa la innovación y la internacionalización. Hay una apuesta decidida de verdad por la I pequeña. Para empezar, la tenemos como I pequeña, la innovación, y debería ser la I grande. Hagamos incentivos fiscales, hagamos ayudas, hagamos apoyo de verdad. Y no tanto vía subvenciones, vías incentivos fiscales, que son más rápidos, más ágiles y generan mucho menos problemas, ¿no? Y luego hay otro elemento. Hemos hablado de crecimiento. Queremos crecer, ¿no? ¿Por qué en cuanto paso de un parámetro ya estoy en el siguiente escalón, cuando a lo mejor al año siguiente vuelvo a estar atrás? Nosotros proponemos que, por ejemplo, esos saltos se produzcan cuando lleven 4 años. Es decir, yo paso de 50 y tengo que hacer un comité. Cuando lleves 4 años teniendo más de 50 trabajadores. ¿Para qué? Para que tengas tiempo también de poder adaptarte a esas necesidades, ¿no? Nosotros creemos ahí. Fíjese, cuando hablamos de ese tamaño, y con esto ya voy finalizando, para dejar tiempo que me puedan preguntar, hay un estudio hecho por Cepime. ¿Cuál es el periodo medio de vida de una empresa sin trabajadores? Es decir, solamente el autónomo. 8,7. Cuando supera los 10 trabajadores, cuando crece, cuando es más grande, se incrementa en 5 años la esperanza de vida media. Se va a 14 años. Quiere decir que tenemos que aumentar el tamaño por nuestros empresarios, para que tengan posibilidades, para que puedan competir, para que se puedan internacionalizar. Y además como país, porque nos interesa que esos empresarios, esos autónomos, tengan trabajadores, porque aquí la clave es que la gente pueda trabajar y que la gente tenga trabajo, ¿no? Pues bueno, como decíamos, difuminar, ¿no? Tenemos que, si nos vamos a la parte del crecimiento también, eliminar o facilitar todas las obligaciones fiscales o laborales, que crecer te complican. O sea, tenemos claro que hay que crecer, porque lo hemos visto que las empresas duran más. Tenemos claro que crecer nos permite competir mejor. Tenemos claro que cuanto más grande sea la empresa, más facilidad tiene para la innovación. Tenemos claro que cuanto más fuertes seamos, más posibilidades tenemos de que ante dificultades podamos aguantar mejor. Pero sin embargo, si vas a la normativa fiscal o laboral, cuanto más crezcas, peor. Si vas a la regulación contable, cuanto más crezcas, peor. Si vas a la fusión de empresas, prácticamente hay un régimen ahí, pero no hay un régimen decidido para intentar provocar que las empresas se junten para ser más grandes y más fuertes. Eso se ha hecho con las cooperativas y ha servido. Hagamos un régimen fiscal de verdad potente, temporal, que digamos, oiga, si ustedes se juntan, se fusionan, tienen un beneficio fiscal muy potente que le va a compensar los gastos necesarios de empezar, pero todos sabemos que la suma de una empresa que factura 1 millón de euros y otra empresa que factura 1 millón de euros no son 2 millones, son 3. Está demostrado. Y tenemos que conseguir que nuestros empresarios tengan las capacidades, la facilidad para hacerlo, ¿no? ¿Qué otros elementos estamos trabajando? Estamos trabajando en un estatuto de la pequeña y mediana empresa,
creemos muy importante la parte del talento y la formación, para retener talento, para que nuestros jóvenes... Mire, ustedes saben que España ha crecido en 600.000 habitantes. Vale, primera derivada, se han ido 500.000, con lo cual han venido de fuera 1.100.000 y se han ido los 500.000. Los 500.000 que se han ido no ha sido para trabajar en trabajos con poca cualificación, porque en España lo que tenemos es dificultades para cubrir los trabajos de poca cualificación, con lo cual se nos ha ido el talento. Y lo que está viniendo es a cubrir trabajo de poca cualificación. Eso es una pérdida y por eso ese talento y formación tenemos que hacerlo. Tenemos que ser capaces de que las pymes puedan entrar más en la contratación pública, que muchas veces tiene muchas dificultades, y la contratación pública es el 20% del PIB. Tenemos que favorecer la internacionalización, tenemos que mejorar la ley de segunda oportunidad. Nuestros empresarios, nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, y el de 45 años, el de 50, tiene que saber que en este país, si empiezas y no te sale bien, tu país está aquí, porque tú con lo que estás haciendo estás generando mucho más de lo que generamos cualquier otro, y te ponemos en valor, y ese empresario, ese autónomo, ese emprendedor, para nosotros es fundamental, son héroes, y los tenemos que cuidar, y tenemos que decir, si te caes una vez, aquí está tu país, y si te caes una segunda vez, aquí está tu país, y si te caes una tercera vez, aquí está tu país, porque necesitamos gente que se caiga muchas veces, porque los grandes empresarios de este país se han caído, y se vuelven a levantar. La clave no es que se caigan, es que se levantan, ¿no? El I+D+I, como he dicho, el emprendimiento. Y ahí cuando hablamos de emprendimiento parece que solamente nos referimos a los jóvenes. También tenemos que pensar en esas personas mayores de 50 años que tienen una vida laboral excepcional y que por motivos X se han quedado fuera del mercado laboral, pero que tienen mucho que aportar y como país no lo podemos perder. O incluso tenemos que ser capaces de fusionar y decirle a los jóvenes o hacerles ver cómo esa persona mayor de 50 años le puede dar, no la idea, que posiblemente la tienen ellos que nosotros no la tenemos, pero seguramente los que tenemos 50 años o más somos capaces también de aportar para que esa empresa que ellos crean, esa idea, se convierta en una empresa de éxito, ¿no? La morosidad, que es un problema en España, hay unas distancias en la morosidad en cuanto a cumplimientos, desde las administraciones, que es un objetivo que se está alargando en exceso, y también en el sector privado, en algunos sectores que tenemos que ser capaces de trabajar. Y luego la financiación, puesto que hay elementos de esa financiación, o hay actividades, hay startups, que hablan de cosas que hoy en día, bajo el sistema financiero que tenemos construido, no funciona. Pero, sin embargo, vemos cada vez más que hay empresas, que hay entidades que están creando fondos de inversión para intentar salirse del sistema para poder apoyar a esos sectores, ¿no? Y, por ejemplo, Caixa es un ejemplo claro, que está creando fondos, los bancos están intentando para hacer, pero tenemos que acercar esa realidad de la financiación de los emprendedores, las empresas, al sector privado, incluso con colaboración privado-pública también, para intentar llegar a eso. Y bueno, yo no me quiero extender más, es un poco lo que traía, solamente un último mensaje. Como bien ha dicho Graciano, esto es sociedad civil lo que estamos ahora. A ustedes nos invitan para que les contemos, pero son ustedes los que lo hacen. Este país se construye con colaboración privado-pública, aunque al gobierno no le guste. Solamente la habla y no la ejerce. Pero estamos en ese momento. El gran cambio político del siglo XXI es que esto lo construimos entre todos de verdad. Es imposible hacer nada de lo que estamos hablando si no nos sentamos en la misma mesa. Si los empresarios no toman el poder de decisión de su país, si los chavales que están estudiando no tienen ese poder de decisión sobre su país, si los gestores públicos no entendemos que somos servidores públicos, nosotros trabajamos para que ustedes puedan tener las mejores oportunidades, pero con ustedes, no desde la poltrona más alta que yo impongo. Creo que ese no es el camino. Nosotros tenemos que ayudar con ustedes a liderar un país. Y les digo, en Andalucía nadie creía que el cambio se podía producir y Juanma Moreno lo ha conseguido. Y creo que hoy la Andalucía que hay, 4 años y medio, 6 años ahora ya, ¿no? Pero en apenas 6 años no tiene nada que ver con la Andalucía que se conocía hacía 6 años. Se ha hecho en muy poco tiempo. Por eso yo les digo también, Sánchez no va a estar todo el tiempo. Y más pronto que tarde estará el presidente Feijóo. Y lo vamos a cambiar. Pero también les digo, lo tenemos que cambiar entre todos. Y ahí les pedimos la ayuda, que igual que he dicho que Graciano nos ayuda, nos trae, nos cuenta lo que está pasando, que a veces nosotros no vemos, nos hace propuestas, nos dice, oye, pensar por aquí. Les pedimos también que se lo crean, que esto lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a cambiar. Y vamos a poner a España a liderar Europa porque tenemos una oportunidad única. Por energía, por industria, por talento, por los jóvenes, por nuestras empresas. Tenemos una enorme oportunidad que no se nos puede escapar. Muchas gracias. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Es un programa de gobierno, claramente y muy concreto. Y vamos a pasar a tal. Bueno, como habéis sido citados en numerosas ocasiones,
Pues, Verónica, pasa aquí a la muchachada el micro. El de en medio ya le ha sido rentable venir, porque ya le ofreció ayer el señor Clemente un puesto como ingeniero en su macroempresa. Así que... Bueno, primero tengo que acabar la carrera. Bueno. Poco a poco. Bueno, yo quería preguntarte sobre los fondos europeos, porque actualmente prácticamente ya son un plané vitaminado, se están ejecutando mal, cosas que no valen para nada, y quería preguntar en qué consideras que es el punto donde deberíamos, o sea, debería centrarse esa inversión, porque es una gran oportunidad, eso es cierto, pero también puede ser una huida hacia adelante. O sea, buena parte de nuestro crecimiento económico ahora mismo también son los fondos europeos, que junto al déficit, o sea, esto es un sacabose. Entonces, ¿dónde consideras que sería nuestro, o sea, un gran punto de inversión? Pues mira, en primer lugar, aprovecha la oportunidad que te da Ginés Clemente y su hija María Eugenia, que es una máquina. Yo he tenido la suerte de poder conocerla y son gente que hace cosas muy, muy especiales, ¿no? Por eso digo que estamos en un momento único. Yo he tenido la suerte como consejero de conocer empresarios, industriales, profesionales, que son un cañón, no solamente dentro de España, sino fuera, y esa oportunidad no podemos perderla. En esa línea, piensen, yo no sé si son conscientes, nosotros de los Next Generation tenemos 160.000 millones de euros. 160.000. Pero además súmenle el marco 21-27 de los fondos, que los que vienen de manera recurrente, tenemos casi 40.000 millones. Es decir, España tiene 200.000 millones de euros para ejecutar hasta el año 2027. Y estamos en julio del 24. Vamos a analizar algunas cosas. Esos fondos son una oportunidad, sin duda, ¿para qué? Europa, que yo creo que ahí hizo una muy buena lectura. Nosotros está claro que somos el queso del sándwich, ¿no? Estamos entre Estados Unidos y China, y Europa nos estamos quedando atrás. Estamos quedándonos atrás porque en África, por ejemplo, está China, está Estados Unidos, está Rusia, y Europa ni está ni se le espera, por ejemplo, ¿no? Y nuestra tecnología, nuestra innovación, no tenemos empresas innovadoras que compitan a nivel mundial como tienen los americanos. Tenemos buenas empresas, pero no les dejamos competir bien. ¿Para qué llegaron estos fondos? Para provocar eso, para provocar algo disruptivo, para agilizar y que pasase lo que no pasaba en el corto plazo. Y por eso nos pusieron tanto dinero. Por cierto, a España nos pusieron más dinero que a los demás, porque España había caído más que los demás. O sea, es que el presidente Sánchez presume de que tiene más. Claro, es que su economía estuvo peor en el COVID, ¿vale? Y por eso lo revisaron, e inicialmente teníamos 140.000 y lo han ampliado a 160.000, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿os parece que la energía es un instrumento fundamental, por ejemplo, para la industria? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues fijaros, estamos empezando a perder inversión en renovables. ¿Por qué? Porque la parte más importante de las renovables es la renovable, pero la gestión de la energía. Por la noche es más difícil tener. ¿Qué elementos tenemos que utilizar para la gestión de la energía? El almacenamiento. Llámese baterías o llámese bombeo reversible. Baterías, centrémonos. Como no es rentable, para eso estaban estos fondos. ¿Está funcionando? No. ¿Está funcionando el tema del hidrógeno? No. Te cuento otro ejemplo concreto. El gobierno decide poner dinero para construir escuelas de 0 a 3 años. En principio, como concepto, podemos estar de acuerdo. Pero si nosotros comparamos, y en el año 2008 yo les cuento que en España nacieron 520.000 niños y que en el año 2023 han nacido 323.000 niños, 200.000 niños menos, te encuentras que lo que tenemos son plazas vacías en la escuela de 0 a 3 años. Eso provoca que ese dinero no se va a utilizar, porque si no vamos a hacer un gran plané, haríamos instalaciones que no se ejecutarían. Ahora, sin embargo, tenemos que apostar más en la universidad, tenemos que apostar más sobre todo por la formación profesional dual. Estamos apoyando a los colegios concertados, públicos, privados, para hacer un desarrollo. Estamos dotándolo de los mejores recursos para que puedan dar la mejor formación. Estamos haciendo ahora mismo en España hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Desde proyectos, o sea, perfiles digitales, conductores de autobús, trabajo de la construcción, no sé, ingenieros. El Colegio de Ingenieros dice que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030. ¿Todo eso se podría trabajar para esto o no? ¿Y se está trabajando? No, se está perdiendo. Vamos a la segunda parte, la de los préstamos, porque esta primera ya llegamos tarde a muchísimas cosas que no van a... O sea, la solución no es hacer carriles bici. Eso no es transformar. La solución no es en Adif
meter 6.000 millones de ejecución, porque eso lo tenías que hacer tú con tu presupuesto. Y lo que has hecho es cambiar algo que ya ibas a hacer por el dinero de Europa. Pero eso no transforma el país. El país. Decidme qué transformación habéis visto en este país desde el año 2020 a hoy, en 4 años. De infraestructuras, de un cambio productivo, de... No, no se ha hecho. ¿El coche eléctrico está funcionando? No, porque no tenemos puntos de recarga. Porque no hemos sido capaces de agilizar la tramitación administrativa, que tiene subvención, pero es que no te piden ni subvención, te dicen poder hacerlo. Y la parte de préstamos, hay 83.000 millones. Hay para devolverlos hasta el año 2058. 2058. Tienes 10 años de carencia. Y los tipos de interés por debajo del dinero. ¿Esto para qué se hizo? Máxima, como has dicho, el primer responsable, ¿no?, del centro. Si a usted le dan, usted dice, pues yo aquí haría en el colegio este proyecto, en el centro, en la universidad, que yo creo que es muy disruptivo. Pero claro, no me puedo jugar 10 millones de euros a hacerlo, porque si me sale mal, ¿cómo lo devuelvo? Ahora, si llega el gobierno y le dice, tienes 35 años para devolverlo. Y dice, hombre, 300.000 euros al año, si me sale mal, suponiendo que lo perdiese todo, lo puedo asumir. Hombre, si los costes están por debajo del mercado, ¿para qué está ese dinero? Para provocar que esa idea que el máximo responsable de Gabrielistas tiene en la cabeza y que cree que sería disruptivo y que generaría algo diferente, diga, no lo hago, no me atrevo. Diga, pues si lo tienes fácil, venga, vamos para adelante. ¿Cuánto dinero de eso se ha movilizado hasta ahora? Cero. De los casi 40.000 millones del marco 21-27 prácticamente no se ha movido. Entonces, por eso les digo, ¿estamos en crisis? No, estamos ante la oportunidad perdida. Este país es oportunidad perdida. Sánchez será el de la oportunidad perdida. Y espero que los jóvenes seáis los que le exijáis más que nadie, usted me ha robado mi futuro. Usted me ha quitado la oportunidad. Porque no se hará eso en Gabrielistas. Es una oportunidad perdida no para los que ya están, para los que tienen que venir. Que hay recursos, que hay dinero. Hay financiación a fondo perdido. O sea, tú puedes decirle, ¿qué proyecto tiene este? 10 millones. Te puedo dar dinero a préstamo, te puedo dar dinero a fondo perdido, te puedo ayudar, te puedo hacer una fiscalidad para acompañarte. Eso es lo que nos está pidiendo la gente, eso es lo que estamos perdiendo. Por eso algunos dicen que no es Next Generation, es Next Generation, porque no lo va a ver nadie. Y se va a convertir en el gran plan. Esperamos. Miguel Ángel, ¿cómo te ha sonado la música del programa expuesto? Te digo porque de aquí, para cómo se puede sustanciar el programa que ha expuesto el jefe del área económica del primer partido de la oposición, en los negocios, en las empresas de aquí, de la tierra. Sí, bueno, lo primero que me ha resultado, le he entendido, que a veces no se les entiende, sobre todo cuando hablan de economía, macro, micro, pues a veces no les entendemos. Ponte un 10 entonces, si te ha entendido. Sí, le hemos entendido, yo creo que todos. Bueno, yo hablaba de la fiscalidad, me parece perfecto, yo eso sí que entiendo que habría que revisar la fiscalidad dependiendo de qué sector hablemos. Ahora estamos aquí en un medio rural y sí que ayer cuando se habla, y no solamente ayer sino en los anteriores cursos, hablamos de revisar la fiscalidad también para el medio rural, porque a veces cuando hablamos mucho del medio rural pero luego no tenemos ninguna oportunidad. Está bien lo de las grandes empresas, pero también nos gustaría que se hiciera para aquí. Yo me ha parecido efectivamente que ha hablado muy bien y claro a los jóvenes para decirles, y a los que tenemos hijos, lo primero que sí, efectivamente hay que estudiar, pero que tengamos claro lo que estamos debiendo. Ningún padre queremos para los hijos, como él dice, deber más. Nunca les dejaríamos las deudas y es un poco lo que creo que él dice, y que a veces lo que me cuesta de verdad es creer que en 4 años, yo a veces me pongo a pensar y dice, creyendo todo lo que me está contando, pero ¿cómo se puede cambiar? Es que parece dificilísimo, parece imposible que podamos cambiar esto, porque al final, y tal y como están las cosas, poniéndolo claro. Dices darle la vuelta a la situación. Darle la vuelta a la situación, porque claro, qué bueno sería que pudieran estar más de 4 años, pero para cambiar todo esto habrá que ser estrictos, como seríamos en nuestras familias, en nuestras empresas, y a veces cuesta, y ahí se elige cada 4 años.
Y cuando se toman decisiones viniendo de donde venimos, no sé, lo veo complicado. Y entonces, ¿crees que es posible? En Andalucía lo habéis hecho, cuando nadie lo creía, efectivamente. ¿Consideras que en 4 años se pueden ver resultados de cambio? Pues, Juan. Pues muchísimas gracias por la parte de entender. Yo creo que yo tengo una obsesión, o sea, las cuentas nos tienen que importar a todo el mundo porque es el dinero de todo el mundo. Entonces mi obsesión es que lo entiendan. A mí me critican porque yo digo que la economía del país es como la economía de tu casa. Yo sé que no les gusta hablar así, pero yo lo creo así. O sea, ustedes en su casa no se gastan lo que no tienen. Debería ser igual. Ustedes cuando salen de su casa pagan la luz, ¿no? Pues nosotros tendríamos que pagarla igual en la administración. Es decir, es muy parecido. No, pero es que el Estado tiene que hacer inversiones. Claro, y las familias también. Cuando te compras una casa te endeudas, pero porque te has comprado una casa. Entonces dices, oye, me compro la casa y entonces no pago alquiler y con el alquiler pago la casa. Pues lo mismo que tiene que hacer un país. Nadie le está diciendo que no te puedas endeudar para hacer autopistas, autovías o conexiones, pero tiene que tener una rentabilidad, como hace cualquier familia. Porque si no, vamos por más del 100% de deuda. Y eso, en este país, la tercera partida más importante de los presupuestos son los 40.000 millones de euros de intereses. 40.000 millones menos de oportunidad, ¿vale? Yo creo que la sanidad... Perdona, Juan, 40.000 millones que hay que pagar... Cada año. De intereses. De intereses por la deuda. Cada año. Cada año. Vale. 40.000, y siempre y cuando las cosas estén como ahora, que los tipos de interés están muy controlados. Si se disparan, y aquí lo hemos vivido, es que parece que está muy lejos, pero que no está tan lejos el año 2009, 2010, 2011, en que los tipos de interés y la prima de riesgo estaba por encima de 600. Si fuera hoy, tendríamos que pagar 80 o 90.000, es que no podríamos. Entonces, vivir de... Es verdad que yo digo como un ejemplo, cuando te vas de vacaciones, la misma familia se va de vacaciones a Argentina, imaginemos, las dos, pero esta con su ahorro y esta con préstamo. Argentina es la misma y es súper bonita. Pero cuando vuelves, este no está como este. Y al año siguiente se van a París. Y este vuelve a pedir un préstamo. París es la misma. Pero la realidad es que al tercer año este se vuelve a ir de viaje y este ya no se va a ningún lado. Porque no puede pagar. Eso es lo que estamos decidiendo a qué jugamos, ¿vale? En cuanto a la fiscalidad, como decías, las grandes empresas son muy importantes, por supuesto. Pero aquí el 98-99% de nuestro tejido productivo son las pymes. Entonces, por eso es tanta insistencia por la pequeña y mediana empresa y hacerles fácil para que puedan crecer. No digo para ser una gran empresa, pero sí para poderse consolidar. Y como bien dices, tenemos que hacer una fiscalidad atractiva. No me puede penalizar crecer, porque es lo que tenemos que hacer, y tengo que cuidar a nuestra realidad. Y es que nuestra realidad es que es el 98-99% son pymes. Es que no sé si leíamos el otro día que por encima de 250 trabajadores hay 6.000 empresas en España, que parece mucho, pero que no es tanto. Entonces, y luego el ámbito rural. A nosotros el ámbito rural es que es nuestro ámbito de país. Entonces, claro que tenemos que hacer una fiscalidad porque tenemos que reconocer o tenemos que analizar que hay una dificultad, pero también hay un valor añadido. Entonces, tú por estar en el ámbito rural tienes unas dificultades, unos costes, pero también a mí como país, el que desarrolles en el ámbito rural me quitas presión sobre los núcleos urbanos, que también es muy importante para mí y me permite tener una diversidad que de otra manera no tendría. Hagamos el equilibrio y devolvámoslo en ahorros, en facilidades. Como tú bien has dicho, necesitamos una revisión de la fiscalidad en su conjunto, y determinar dónde tenemos que poner el mayor énfasis. Y eso todo el mundo lo entiende. Es más, el gobierno dijo que lo iba a hacer y no lo ha hecho. Solamente ha hecho subir impuestos, pero no ha hecho una revisión de la fiscalidad para eso, ¿vale? Y en cuanto al cambio, yo os digo, el cambio yo lo que veo es... Primero, creo que no hay opción. Es decir, con esta deuda, con esta situación, nosotros aquí tenemos una tarta de gasto y una tarta de ingresos. La tarta de gastos cada día crece más y la tarta de ingresos puede crecer o hacia arriba o a lo ancho. Hacia arriba es que todos los que estamos paguemos más impuestos. O a lo ancho es que estemos más gente, que generemos más actividad, más oportunidades, etc. Nosotros creemos que hay que hacerla a lo ancho, no hacia arriba, porque creemos que la gente ya ha pagado. Pero tenemos esa dificultad. Entonces, ¿lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer. Aquí, uno de los patrocinadores que he visto es el Corte Inglés. Yo creo que es un ejemplo claro del cambio de un sistema, que podemos decir antiguo, entre comillas, de una forma de vender, a una actualización a las nuevas tecnologías, a la venta online, brutal, a los cambios de los centros. Brutal. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran hecho, el Corte Inglés posiblemente hubiera desaparecido.
O era pasado de ser líder a desaparecer. Eso nos pasa como país, lo tenemos que hacer. Entonces, si nos centramos en lo primero que hay que hacer para poder hacer esto en 4 años es tenerlo planificado, que es el trabajo que nosotros venimos haciendo, la cantidad de reuniones y la cantidad de cosas que tenemos escritos. Ahora mismo tengo aquí, que yo cuando he llegado me he puesto a trabajar un ratito porque he llegado más pronto, por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo de simplificación. Nosotros ya tenemos escrito cosas que cuando mañana el presidente Feijóo sea el presidente del Gobierno de España, el día 1 en el primer Consejo de Ministros ya tiene cosas escritas para llevar. Para que ustedes digan, esto ha cambiado de verdad. Y vienen a pensar en los ciudadanos. Y vienen a devolver el poder a los ciudadanos, a lo que ustedes están pidiendo. También digo, en Andalucía se ha hecho. Nosotros cogimos el presupuesto del año 2018 que hizo María Jesús Montero en Andalucía y era el único presupuesto de España que no cumplía ninguna de las 3 reglas fiscales. Ni déficit, ni deuda, ni gasto. En el 19, que fue el primero que hizo Juanma Moreno, fue el único de toda España, el único, que cumplía déficit, deuda y gasto. Y además hicimos superávit. Ahora, ¿eso qué tiene? Mucha gestión, que como me dice, es que la gestión no gana votos, Juan. No gana cuando estás en la oposición, puede ser que lo reconozca. Pero cuando gobiernas es lo único que te da votos. Que la gente viva mejor, que la gente tenga oportunidades. Entonces, eso lo hicimos en Andalucía, entonces lo tenemos que hacer. Y se puede hacer, se puede hacer. Pensad otra cosa, aquí si hacemos un poco de análisis de la historia de España, casi de la democracia, en los años 80 Felipe González, en parte apoyado por los fondos europeos, hizo una transformación de infraestructuras, dotó al país de infraestructuras, nadie se lo puede discutir. 20 años después, Aznar, provocado por la entrada en el euro y ese convencimiento de que íbamos a entrar en el euro por la puerta grande, se hicieron reformas muy importantes en este país. El presidente Rajoy hizo reformas, pero para evitar que se cayese el país, porque era lo que teníamos. Pero si cogemos Felipe González, años 80, Aznar, años 2000, es que estamos en ese cambio. Es que toca hacerlo. Y por último, se hace, como he dicho, con la sociedad civil. Y cuento un ejemplo muy claro. En Andalucía era la 3ª comunidad autónoma en número de autónomos, cuando llegó el presidente Juanma Moreno, cuando llegamos allí. Lleva 3 años y medio siendo la primera en número de autónomos. ¿Eso quién lo ha hecho? La sociedad, la gente se lo ha creído. Ha dicho, oye, ¿por qué Andalucía tiene que ser la última? ¿Por qué en Andalucía tenemos que hablar de desempleo y no hablar de empleo, de autónomos, de emprendimiento, de industria, de renovables? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo salir fuera? La gente se lo ha creído. Y yo os digo, hacer un análisis, abstraeros, tenemos 200.000 millones. Tenemos unos españoles que han demostrado un esfuerzo fiscal brutal, brutal. Hemos pasado una recaudación de algo más de 200.000 millones de euros a 280.000. O sea, la gente ha hecho un esfuerzo excepcional. La gente sigue contratando. La gente, a pesar de que le meten el dedo en el ojo, sigue haciendo esfuerzo. ¿Y en Europa? ¿Quién está mejor que nosotros? ¿Alemania está mejor que nosotros? No. ¿Francia está mejor que nosotros? No. ¿Por qué no podemos competir? ¿Por qué no es nuestro momento? ¿Por qué no es el momento de la generación de 35? Tenemos una generación que tiene una cosa mala y buena. Mala es que los que están hasta los 35 años solamente han vivido en crisis. Pillaron la crisis del 8 al 11, o al 12, 13, ¿no? Y han pillado la crisis del COVID. Pero eso también tiene una parte buena. Del sufrimiento sale la fuerza. Entonces, tenemos una generación más mayor que ha puesto este país donde está. Una generación más joven que viene más formada que nosotros, mucho más, y con mucho más conocimiento. Tenemos dinero para hacerlo. Tenemos un escenario en el que nos podemos mover. Tenemos hispanoamericanos que quieren vivir aquí. Tenemos personas mayores que quieren venir a vivir aquí. Tenemos una reindustrialización, una relocalización de la industria que quiere salir de Asia para no estar solamente ubicado en un sitio, que el COVID nos ha enseñado. Tenemos la oportunidad. Entonces, es que lo tenemos que hacer. Se puede hacer, se ha hecho. El ejemplo es Andalucía, se ha cambiado. Con valentía, con mucha gestión, muchas horas de trabajo. Pero es que cualquier empresario que está aquí, si dice cuántas horas de trabajo hace, no estamos... O sea, no digo que la parte política trabajemos lo mismo. Lo mismo que cualquier autónomo, cualquier empresario, cualquier profesional, cualquier trabajador. Y yo creo que lo podemos hacer, si ponemos en el centro eso. Hola, buenas. Yo me quería ir un poco por saber su opinión sobre 2 temas. El primero es, claro, usted ha dicho que se ha recaudado de más, bueno, muchísimos millones. Sí. No sé cuántos ha dicho, pero muchísimos. Entonces, mi pregunta es, el gobierno primero empezó con Cataluña y luego con esto de España, lo de la condonación de la deuda. A mí me hace mucha gracia que la deuda del Estado siga creciendo, recaudemos y lo gastemos de manera ineficaz
y Sara se dedique a perdonar deuda. Eso primero quiero saber si es viable, primero. Y luego si puede el gobierno llegar a ese 2,5 del déficit que ha marcado Europa para el año que viene. Porque si usted ha dicho que es el 3,8, ya le hice la misma pregunta a Garamendi y me dice que jodido, me gustaría saber su opinión sobre esto. Y luego hay una cosa que me gustaría saber su opinión, porque es una cosa que hace el gobierno, que es dar la vuelta a la tortilla a todo. Han dicho que son los que más suben el salario mínimo, más las pensiones, vale, eso es verdad. Pero como usted ha dicho, con una inflación que un año estuvo en el 8%, otro año en el 4%, otro año en el 3% y que seguimos arrastrando. O sea, que si Rajoy lo subía a un 0,25 o un 0,5 sin inflación y se la suben un 8% con una inflación de un 8 o más, al final pierdes. Entonces, su opinión sobre esta vuelta de la tortilla que siempre hacen desde el gobierno. Gracias. Pues muchas gracias, lo has explicado perfectamente. Yo poco más puedo aportar. O sea, en primer lugar, la deuda. Vamos a hacer la condonación bilateral a Cataluña. ¿Qué la van a pagar? ¿El resto de los españoles? Porque esta condonación de la deuda no la piden los catalanes. La piden los independentistas y separatistas. Es que es muy importante. Cuando hablamos de la financiación autonómica, no hablamos de la financiación autonómica de los territorios. Hablamos de la financiación autonómica de los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos. Si vosotros cogéis la nota de prensa de ayer del gobierno, dice, el gobierno le ha dado a las comunidades autónomas que usted no les da nada ni les quita. Que de lo que ustedes pagan de impuestos, el 50% va para Castilla y León. Es que es así, que el gobierno ni da ni quita. Entonces, en esa condonación de la deuda, lo hacen en bilateral, y esos intentos con los independentistas y los separatistas es simplemente para un pago político. Si yo os cuento que yo he pagado a 10 personas en Andalucía para que votasen al Partido Popular y les he dado 50 euros, ¿vosotros qué pensaríais de mí? ¿Ustedes qué pensarían de mí? Que soy un corrupto político, ¿no? Y si le ofrezco 15.000 millones de condonación de deuda y eso, ¿ustedes qué pensarían? Y solamente a un territorio y no al resto. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cómo se llama? No lo digamos, ¿no? Pero todos pensamos lo mismo, ¿no? Eso es lo que hay. Aquí la clave es condonar la deuda. Piensen que de aquí lo primero que tienen que saber es que en este país, en los últimos 13, 14 años, nadie ha devuelto nada de deuda, que ese es el problema. Que la deuda cada día es más. Entonces lo primero que tendremos que hacer es un sistema fiscal para el crecimiento, un sistema de financiación que cubra las necesidades. Las comunidades autónomas básicamente son 3 cosas: educación, sanidad y políticas sociales. 3 cosas. Pero no es moco de pavo, ¿eh? Eso iba a decir, ¿pero qué cosas? Claro. ¿Pero qué cosas? Sanidad, educación. La base del estado de bienestar real. La sanidad, la educación y las políticas sociales. Y el Estado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos en una mesa todos a negociar. Las comunidades autónomas. Dice, no, esto es de partidos políticos. Que no, mujer, que no. Que esto no va de ideologías. Que lo que cuesta prestar los servicios se puede medir. Y que hay que darle a las comunidades autónomas lo necesario para poder. Y exigiendo también corresponsabilidad fiscal. Por supuesto. Si son las primeras que lo hacen. Pero esa condonación... Entonces, esa condonación de deuda, ¿qué llevaría? Al ahorro de intereses. Pero es una cantidad relativamente pequeña. Esa no es la solución. La solución es por qué se genera la deuda. ¿Por gestores irresponsables? ¿Porque la financiación es corta? ¿Porque no cubrimos bien? ¿Porque no somos capaces de ser eficientes en el gasto público? A lo mejor tenemos que hacer sistemas centralizados de compra. Eso es lo que tendríamos que analizar. ¿Vale? Entonces, eso por un lado, en cuanto a la deuda, no sé si más o menos... O sea, es un análisis mucho más amplio que hay que hacer. Ellos se quedan en el corto solamente en el de la discusión y de la confrontación, para que parezca que son... No, es que las comunidades del PP... Que no estamos enfrentados. Que nosotros tenemos un plan. Claro que tenemos un plan. Es que Feijóo, en los 6 pactos que le ofreció a Sánchez, uno era el económico, estaba la financiación autonómica. Y ellos todavía no han hecho ningún ofrecimiento de ningún tipo. Se lo han hecho a los independentistas y separatistas, que no a los catalanes, que es diferente, ¿vale? Y luego has dicho que se dedican a hablar de otras cosas. Pensemos una cosa, cuando se habla del salario mínimo, aquí el único que gana es el Estado. El empresario tiene que pagar más dinero al trabajador y pagar impuestos por ello. El trabajador, ustedes, cuando suben el salario mínimo, tenéis que pagar más impuestos. Oye, ¿quién recauda todo esto? El Estado. Claro, es un chollo. Yo le subo, quedo bien y recaudo más. ¿Por qué no renuncia a la recaudación, por ejemplo, cuando sube el salario mínimo? Para que no le cueste tanto ni al trabajador ni al empresario. Que el único que gana son ellos. Es más, Feijóo, ¿se acuerdan que le dijo en enero, oiga, como no ha modificado el impuesto de la renta ni las retenciones, esos trabajadores van a tener que sufrir retenciones? Tienes razón, lo vamos a arreglar. Lo hicieron un mes más tarde. En enero
Los que cobraban el salario mínimo han tenido que pagar, les han retenido. Y eso no lo van a recuperar. Con lo cual el Estado se ha quedado con el dinero de esos trabajadores. Es que es continuo, como tú dices. O cuando hablamos de las pensiones, coger un pensionista, ¿cuánto estaba en el año 2018? ¿Cuánto está hoy? ¿Cuánto ha subido la inflación? El 19 y pico. ¿Y cuánto le ha subido las pensiones? Y es menos. Es menos. Y además, el impuesto, al no deflactarlo, ¿qué provoca? Que tú, como parece que ganas más, saltas al escalón siguiente y pagas más impuestos. Pero dices, oiga, pero si yo no he ganado más, porque con este dinero sigo pudiendo comprar la misma cesta de la compra, en el mejor de los casos. Porque un pensionista, claro, yo os digo, la subida del IPC ha sido un 19, algo, ¿vale? Desde el 18. Las pensiones no han subido un 19, pero para un pensionista, la cesta de la compra, que ha subido casi más de un 30%, es un porcentaje mayor que para mi casa. En mi casa, la cesta de la compra es menor que para un pensionista que tiene una pensión muy pequeña. Entonces, una pensión de 1.100, 1.200, un matrimonio que tenga 1.200 de pensión, la cesta de la compra puede ser perfectamente el 40% de su pensión. Cesta de la compra y gastos de la luz, de lo que ha subido más, ¿vale? Entonces, oiga, usted me ha subido el IPC, pero es que mi IPC no es el IPC de las familias normales. Entonces, y además, en la renta, es verdad que usted me ha subido la pensión, pero para poder comprar lo mismo. Pero sin embargo, pago más impuestos que antes. Que lo miren, que lo comprueben y verán cómo el equivalente de dinero pagan más. ¿Vale? Entonces, es un gobierno que lo único que piensa es en recaudar, pero no para transformar. Porque si dijeras, no, nos están pidiendo más esfuerzo, pero no hacemos deuda. Bueno, pues a lo mejor podríamos entender. No, están pidiendo más esfuerzo, pero están haciendo una transformación del país porque están haciendo obras donde no había, porque están atendiendo a los pueblos. No, al revés. Están sin invertir. Este presupuesto van a intentar cuadrarlo sin inversiones, porque no están invirtiendo. Hombre, eso no es así, no se cuadra un presupuesto. En el presupuesto hay que quitar el gasto superfluo. ¿22 ministerios es lo mejor? ¿O se puede hacer con menos? Un poco para el tren directo, si puede ser. ¿Eh? Un poco para el tren directo. Por ejemplo, eso sí que cambia las cosas, ¿no? Eso sí que cambia las cosas. Pero aquí estamos con ministerios, con más asesores que nunca, más inversión publicitaria que nunca, sin mirar el dinero. No, aquí hay que reducir el gasto político superfluo que tiene capacidad. Más viajes que nunca. Bueno, vamos por partes. Que lo que acabas de explicar, que es del libro, es decir, ¿por qué cuesta tanto que llegue al corazón del pueblo? Es que no lo entiendo. O sea, que hay gente que discute obviedades. Quizá por lo que has dicho, porque, y eso es fallo mío, ¿no?, de comunicación, porque hay que llegar al corazón. Porque hay que generar sentimiento y orgullos. No, al corazón de esto sí, pero claro... No, al corazón de todo, porque lo que estamos hablando, yo no estoy hablando de algo para que Feijóo esté mejor. Si Feijóo cuando termine su mandato, ya se irá a su casa prácticamente, ¿no? Por edad, lógicamente. Estamos hablando del futuro. Sí. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros abuelos. Aquí, yo les digo, estos 3 chicos jóvenes que están aquí, ¿no?, están estudiando una carrera. Yo no sé si sus abuelos, porque son muy jóvenes, pero posiblemente sus bisabuelos, algunos no sabrían leer y escribir. Y cuando construyeron la Constitución, decidieron que hubiese una educación pública y gratuita para que sus hijos, sus nietos y sus futuras generaciones viviesen mejor, porque ellos trabajaron mucho y no trabajaron 37 horas y media. Posiblemente trabajaban 37 horas y media en 2 días y medio. Aquí se trabajaba todas las horas. Y porque un empresario, y aquí hay gente empresaria, trabaja por la mañana, por la tarde, por la noche, se acuesta y se levanta con su empresa. Entonces, claro que tenemos que buscar las mejores condiciones, pero no a cualquier precio, a un precio creíble y posible. Entonces, quizá nos falta más corazón en el mensaje. No, más medios. Más medios, porque, hombre, si comparamos un poco las capacidades técnicas, pues eso. Bueno, Verónica, aquí bueno, bienvenida, Belén. Ya sabes que aquí te apreciamos y queremos mucho. Así que... Buenos días. Ahí. No, ahí. Últimamente se está hablando también en el terreno político de la financiación autonómica singular. Y claro, pues me gustaría que dijera algo sobre este aspecto, porque si cada comunidad autónoma tiene su financiación autonómica singular, pues no sé cómo se puede compaginar, ¿no?, la equidad y la justicia. Singular. Es que cuando oís hablar a los independentistas, parece que, no sé, que son diferentes. Yo he vivido en Ceuta, les puedo asegurar que es diferente, ¿eh? Yo he vivido en Valencia, he vivido en Jaén, he vivido en Madrid,
Pero vamos a ver, aquí estamos hablando de la sanidad, la educación y las políticas sociales de los españoles, de todos los españoles. Estamos asumiendo, y creo que todos compartimos, que prestar el servicio de sanidad o educación en el ámbito rural es más costoso que prestarlo en las capitales. Y eso hay que dotarlo de recursos. Pero esa decisión no puede ser bilateral. ¿Pero usted se cree que Galicia no entiende que Andalucía tiene unas necesidades posiblemente más agrícolas o de infraestructuras, y no vamos a entender en Andalucía que Castilla-La Mancha tiene otras necesidades? Si esto no va de partidos, esto no va de ideologías, va de dar esa especialidad que tenemos. Pero hoy tenemos que tener en cuenta la despoblación. Yo creo que todo el mundo lo comparte. Tenemos que tener en cuenta el envejecimiento. ¿Saben? No sé si lo saben. Ahora mismo tenemos 9,4 millones de pensionistas, más o menos. En el año 2047 seremos 15 millones de pensionistas. Eso va a tensionar las cuentas de la sanidad y de las políticas sociales de las comunidades autónomas. No solamente de las pensiones, de la sanidad y las políticas sociales. ¿Eso hay que trabajarlo en la financiación autonómica o no? ¿Tenemos que hacer una previsión o le vamos a dejar, permítame el concepto, el marrón a los que vengan después? Porque posiblemente ahora y 4 años, 6 años podamos aguantar bien. Pero si tú disparas la deuda a 130, 140, se te empieza a frenar mucho, ¿eh? Si además no preparas, es que a lo mejor no va a haber. Entonces, la financiación singular, no. La financiación singular para que Sánchez siga siendo presidente y para que los independentistas tengan lo que quieren. Eso no es la financiación de los españoles, de los ciudadanos. Los impuestos los pagan los ciudadanos y los servicios los pagamos con los ciudadanos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un sistema con apertura, para empezar, más transparente. ¿Ustedes han acercado al análisis de cómo es el sistema de financiación? Yo estoy seguro que no lo entienden, porque no lo entienden ni los que nos dedicamos a esto lo entendemos bien. No puede ser. Hoy en día, para estos jóvenes, todo lo que no está aquí no existe. Tenemos que hacer un sistema que sea fácil de entender. En segundo lugar, tenemos que hacerlo en multilateral. Tiene que escucharse a todo el mundo. Y tenemos que ser generosos todos con todos, porque eso es lo que es España. En tercer lugar, si María Jesús Montero, cuando estaba en Andalucía, reclamaba 16.000 millones extras para el sistema, tendrá que decir cuánto va a poner extra. Tendrá que explicar eso. ¿Qué defendemos nosotros? Una corresponsabilidad. Vayamos hacia el equilibrio presupuestario. Vamos a poner los recursos necesarios para el equilibrio. Tenemos un problema de productividad, de competitividad en este país. ¿No vamos a poner objetivos en la financiación autonómica? Pongámoslo, ¿no? Pongamos objetivos, compromisos, de verdad. Vamos a pedirle al sector privado, pero dando ejemplo de productividad y competitividad. No vamos a eliminar duplicidades. En esa financiación no nos vamos a sentar a decir, oye, no sé, las políticas sociales, ¿quién las tiene que llevar? Esta, el ayuntamiento, la diputación, la comunidad autónoma o el Estado. Porque ahora mismo las 4 tienen competencias. ¿Nos gastamos más dinero en la administración que el dinero que llega a las personas que lo necesitan? ¿Puede estar pasando eso? Yo creo que sí, ¿eh? Decidamos quién lo tiene que llevar. ¿Qué lo tiene que llevar? ¿El ayuntamiento? Todos los recursos al ayuntamiento. La comunidad autónoma, a la comunidad autónoma. La diputación, a la diputación. Esa es la singularidad real. Lo otro es compra de votos. Como yo necesito que tú me apoyes, yo te doy. No debería ser. No deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo un sistema de financiación que todos ustedes, cuando lo digan, dicen, se han puesto de acuerdo. ¿Qué altura de miras de todos los presidentes autonómicos? Oye, ¿cómo entendemos que hay que ayudar a Extremadura con las conexiones de ferroviarias? ¿Cómo hemos entendido que Castilla y León tiene una dispersión, que tiene un sobrecoste, tiene el territorio más grande de España y no proporcional en población? Tiene sobrecostes, qué bien que se ha entendido. Oye, qué bien hemos entendido a Galicia, que está en la esquina. Qué bien hemos entendido a Cataluña, que es un potencial económico, es un motor de la economía de España y tiene necesidades de renovación industrial y se va a apoyar. Eso es como todo entendemos. Y no por la puerta de atrás, porque también digo, en ese sistema de financiación autonómica también hay que entender que no puedes hacer un sistema y luego por la puerta de atrás con las inversiones distorsionar toda la financiación, porque si a Andalucía, a Murcia o a Cantabria o a La Rioja le dan una financiación, pero luego le hacen unas infraestructuras especiales que no le dan al resto, y a Extremadura en su financiación autonómica puede pensar que no está mal, pero en infraestructuras está bien, tiene las mismas oportunidades que otros territorios, tiene las mismas oportunidades que Sevilla o Málaga que le llega al AVE. Yo creo que no. Entonces, si tú no solamente quiero que me des dinero, quiero que me des la caña de pescar, o que me enseñes a pescar, no que me des el pescado. Entonces, cuando hablan de eso, es una pena que lo único que hablen es, yo quiero que me condones la deuda. No es el mejor de los ejemplos condonar deuda, ¿eh? O sea, no digo que no se pueda hacer, pero los expertos decían reestructuración de deuda. Hay que analizar mucho ahí antes de 15.000, ¿y por qué 15.000? ¿Y por qué no 20.000? ¿Y por qué no 10.000? ¿Y por qué Cataluña? ¿Y por qué no hablas del resto? Eso no genera un buen ejemplo.
Y en esa reestructuración de deuda se puede hablar. Y a partir de ahí, yo creo que sería un pilar fundamental de lo nuestro, para que todo el mundo lo entendiese. Y yo le digo, yo que estoy con los presidentes autonómicos, tengo la oportunidad, y con los consejeros, principalmente de Hacienda, las cercanías de los del PP y de los del PSOE y de otras formaciones es mucho más grande de lo que se pueden imaginar. Ahora, hay que sentarte, hay que trabajar, hay que gestionar, hay que hacer esfuerzo. Y eso es lo que hasta ahora nadie quiere ponerse encima de la mesa sobre eso. No es fácil. Nadie dice que es fácil, pero para eso estamos, esa es nuestra responsabilidad. Seguro que usted su día a día tampoco es fácil y tiene que tomar decisiones que algunas no le gustan, pero sin embargo sabe que lo tiene que hacer por el bien común. Y hay cosas que hay que hacer por el bien común. Pero sobre todo romper esa dinámica. Esto no es de partidos políticos, esto no es una lucha de territorios, y esto, el objetivo final son los ciudadanos, son el que paga los impuestos, los españoles, los que reciben los servicios. Bien, te sigo lo de las redes, por favor, que hay mucha, por lo que veo, movimiento. Llevamos casi 80 y casi 90 minutos ya. No, le decía al joven de la barba que si a él lo va a fichar Ginés Clemente Naciturri, al del pelo este tan espectacular que llevas, te va a fichar el Partido Popular, a ti te queda que te fichen aquí mis primos, porque hay que... Ahora te fichan antes de acabar, como ha pasado con el fútbol. Las redes. Bueno, hay bastantes preguntas, pero basta el contexto rural en el que estamos, y yo creo que se espera también un cambio en la política económica. Bueno, se espera un cambio, por lo que dicen en redes, político, y por tanto también en la política económica. Estamos en la comarca de la Ribera del Duero y nos preguntan, en el caso de que en no demasiado tiempo el señor Bravo tenga una cartera ministerial con competencias en despoblación, ¿cuáles serían los incentivos fiscales y financieros más urgentes para frenar esto que no para, que es la despoblación y la desaparición y merma del mundo rural? Pues si también le dan la cartera de despoblación, mejor ficha por San Gabriel. Adelante, si te dan la de Hacienda. Bueno, para empezar, yo agradezco que me vea con ese perfil de ministrable, que yo agradezco mucho, pero yo digo siempre que en mi vida nunca ha salido nada de lo que pensaba, pero siempre me ha ido fenomenal. Pero lo natural nunca ha salido, con lo cual todo el mundo lo ve, con lo cual no será eso, pero será algo buenísimo. Pero eso lo quita para que nosotros estamos trabajando en construir esto. Si nos vamos al ámbito rural, hemos dicho, oye, lo primero que tendríamos que hacer es escuchar. Porque yo oigo mucha gente hablar del ámbito rural sin conocer el ámbito rural. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con el ámbito rural, a ver cuáles son sus necesidades. La fiscalidad, como todo, es un instrumento. Yo siempre digo que 1 millón de euros puede ser muy caro y 100 millones de euros puede ser muy barato, depende de lo que consigamos. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que eso va a costar mucho, digo, no, mucho o poco, ¿qué vamos a conseguir a cambio? Entonces, en el ámbito rural hay una parte que es conseguir afianzar, ¿no? Demos facilidades. Demos facilidades, por ejemplo, en la fiscalidad, para que la gente se pueda comprar una casa en el campo y le salga más barato, para que tenga un vínculo que no se desconecte de ese ámbito rural, de su pueblo. ¿Cuesta mucho? No, además no cuesta mucho. ¿Activa? Sí. ¿Genera actividad? Por supuesto. Cuando hablamos de esto, establecerte o ubicarte en un territorio que esté alejado de las autovías es más costoso. Lleva más costos, por ejemplo, para desplazar. ¿Tenemos que compensarlo? Sí. ¿Cómo podemos competir? Con innovación. Y os voy a contar un ejemplo que me contó una tecnológica importante en este país, ¿vale? Ellos, había una empresa, una señora, que se dedicaba a hacer castañuelas, ¿vale? ¿Qué toca? Entonces esta tecnológica le dijo, oye, ¿me dejas que haga prospección de mercado y vemos a ver dónde podemos vender? Y dijeron, vale. Y entonces le cogieron y le hicieron la prospección de mercado. Y detectaron que en Australia, que parece ser que hay una profesora allí muy buena de sevillanas, se compraban muchas castañuelas. Le hicieron el proyecto, la posición tecnológica, la posición en online. Esta persona ahora mismo tiene 6 personas en su ámbito rural haciendo castañuelas. Entonces, tenemos que hacer una fiscalía atractiva, una fiscalía que permita y una ayuda. Como todo en la vida, cuando empieza, requiere de apoyo. Y cuando se consolida, requiere de apoyo para seguir consolidando y ampliando. Entonces, para mí esa parte de la innovación tiene que ser, esa parte de la fiscalidad rebajada. Porque a nosotros... A ver si soy capaz de explicarlo sin una persona en el ámbito urbano nos puede tener más coste que una persona en el ámbito rural. Entonces, si en el ámbito rural me viene bien
que haya cuanto más gente y como sociedad me interesa, tendremos que facilitar que su contratación tenga condiciones laborales más beneficiosas. Y que si tiene beneficios, que tenga una capacidad para poderlos reinvertir, para poder competir con esa dificultad que tiene el ámbito rural que no. Y tendremos que ser capaces de que la tecnología llegue. Claro, yo estoy hablando de esto y algunos me dirán, ya, pero es que en nuestro territorio no tengo una buena conexión o no tengo una buena capacidad. Si me hablas de la industria 4.0, pero es que para tener industria 4.0 tengo que llegar. Pero ya existen instrumentos. Hispasat tiene sus instrumentos vía satelital, por ejemplo, para dar una cobertura muy... Entonces, yo creo que la fiscalidad es importante y la inversión en infraestructuras para permitir que las cosas se desarrollen. Y tenemos ejemplo de gente, o en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las bodegas, ¿qué tiene que ver hoy las bodegas con las bodegas de hace 30 años? Yo creo que poco. Han avanzado, se han modernizado, han sido capaces de ver que una bodega ya no solamente es una bodega, es un centro cultural, de visita, de desarrollo, de turismo, que están copiando. En Andalucía, eso que ustedes han hecho aquí, se está copiando con las cooperativas de aceite. Las cooperativas de aceite ya no es una cooperativa de aceite. La fábrica es visitable. La fábrica está pensada para que sea bonita para ver. La fábrica es un restaurante. La fábrica tiene un pequeño hotel. ¿Me explico? Entonces, todo eso. Ahora, si yo, que no soy del ámbito rural, que tengo muchas limitaciones, me planteo hacer el proyecto rural sin escuchar al ámbito rural las propuestas que me hace, yo me equivoco. Yo ahora cuando termine, porque les puedo enseñar una propuesta que está hecha del ámbito rural, desde el Partido Popular, que han hecho unos compañeros de Galicia, José González. Durante el almuerzo. Durante el almuerzo, para que vean, o sea, ¿pero por qué? Porque lo ha hecho alguien del ámbito rural. Lo ha hecho gente que sabe y que entiende. Entonces yo creo, por eso decía que el punto cero escuchar es muy importante. Si queremos escuchar, y si lo hacemos juntos y nos equivocamos, a lo mejor pensamos una idea y no funciona, por lo que sea, porque no hemos pensado, no pasa nada. Como lo hemos hecho conjuntamente, cambiamos y buscamos otra. Cogemos esos recursos y los ponemos en otro lado. No pasa nada, el acierto y error en las empresas también pasa, desde la administración también pasa. Si solamente lo decido yo, nunca querré reconocer el error. Y por eso también hemos dicho en las memorias económicas, tenemos que ser capaces de medir lo que hacemos. Salvando el ámbito rural, la ley de vivienda. Oye, vamos a imaginar que se ha hecho con la mejor intención. Perfecto. Medición de datos. ¿Ha generado más viviendas en el mercado de alquiler o menos? Menos. En lo contrario que quería. ¿Ha generado bajada o subida de los precios? Subida, con datos objetivos del IS, por ejemplo. Pues habrá que cambiarla. No entremos a valorar qué mal se ha hecho. No. Está mal. Ya pasa más de un año, cambiémosla. Mejorémosla. Y yo creo que en el ámbito rural tenemos que ser valientes de hacer cosas, medirlas, y si no ha funcionado se cambian, no pasa nada. Otras, porque tenemos mucha gente que está haciendo cosas brutales en el ámbito rural, ¿eh? O sea, creo que eso también hay que ponerlo en valor. Y es una pena que no puedas quedarte a ver lo que tú decías de cómo han cambiado las bodegas, que aquí hay unas espectaculares, y has ido a hablar de las bodegas y aparecer el presidente de la denominación de origen. Pero vente un fin de semana antes de que te haga el ministro, porque luego no sois insoportables, y verás la transformación. Sé que hay muchas preguntas, pero tenemos poco tiempo. Ahí al fondo hay una joven que es la mejor organista del mundo y es aragonesa, y hasta hizo ayer una estupenda ponencia sobre el tema cultural que lo he presentado esta mañana. Y es presidenta del Foro Nacional de la Cultura. Y yo estoy seguro que tiene alguna cuestión interesante que plantearte, y vamos a que la pregunta y la respuesta sean breves, porque ya tengo aquí los otros ponentes y soy un obseso del cumpleaños. Virginia, que es la presidenta de la Arandina, pues la dejamos para otra ocasión. Lo siento. Pues así rápidamente y sin pensarlo mucho, el Partido Popular sé que está trabajando en una nueva ley de mecenazgo, posiblemente, si todo va bien, pronto tendríamos buenas noticias. Si entráis en el gobierno, ¿sería posible aplicar una nueva ley de mecenazgo? ¿Qué impacto tendría? ¿El Ministerio de Hacienda la aceptaría? ¿Y cuál sería, sobre todo, el beneficio para las fundaciones y el impacto económico, si es que está previsto para el país? Resumiendo, ¿qué hay de lo mío? Vale. Estoy intentando buscar, a ver si lo pudiese encontrar.
Vamos a ver, nosotros estamos trabajando con una ley de mecenazgo que está trabajando principalmente Borja Semper, que es nuestro vicesecretario, y lógicamente tiene una parte muy importante para que lo vea. Proposición de ley mecenazgo, que me la han enviado. Aquí está. Sí, señor. O sea, ahí está para que lo vea. Ahora pasa que no tenemos cobertura aquí, ¿no? Me parece. Puede ser que no tengamos... Hemos cambiado el mundo con inteligencia artificial, pero no podemos... Bueno, pero ni hay las una moscas, ni liquidar a las moscas. Era con trampa la pregunta porque sabía que estabais trabajando en ello. Hay una ley de mecenazgo y en la parte de los incentivos fiscales es muy importante. Aquí, fijaros, además yo creo en este sistema, ¿por qué? Porque aquí tenemos dos fórmulas para acercar el dinero hacia la sociedad. La subvención o los incentivos. ¿Yo qué creo? Los incentivos. ¿Por qué? Porque la subvención tiene mucho papel, mucha tramitación administrativa, mucha burocracia, decisiones de los funcionarios sobre inversiones sin a lo mejor el conocimiento. Me parece más lógico que si tú inviertes, yo como administración colabore contigo devolviéndote una parte de eso. Es decir, tú inviertes 100 y el incentivo son 30. Vale, 30. ¿Por qué? Porque tú ya lo has decidido. Pero es que alguien puede decir, ya, pero tú pierdes 30 ya, pero ya pierdes 100. Me evito toda la valoración, me evito todos los trámites, me evito toda la burocracia. Me pido toda valoración. Impido que ese funcionario pueda acabar teniendo problemas porque alguien ponga en duda si su decisión era la correcta o no. Si yo creo en esa colaboración privado-pública, tú has invertido, nosotros vamos. Entonces, nuestra ley de mecenazgo, la que está trabajando Borja, Consol, etcétera, va en esa línea, de intentar mejorar los incentivos. ¿Por qué? Porque las fundaciones en este país cada vez aportan más. La economía social cada vez aporta más. Y nos lo tenemos que creer. Aquí hay fundaciones con un patrimonio de 38.000 millones de euros, con una inversión anual de 6.000 millones de euros. Bueno, la Caixa. Me estaba dando, no quería... ¿Vale? Pero, o sea, fijaros qué capacidad de inversión, qué capacidad industrial con Criteria. Qué capacidad. Entonces, pero tenemos que ayudar. Y en el ámbito cultural, mirad, cuando yo empecé como consejero, yo soy un enamorado de Málaga y de la gestión de Paco de la Torre y de José María García Urbano en Estepona, ¿no? Y cuando venían las empresas tecnológicas a decirnos que querían estar en Málaga, lo que más destacaban era la oferta cultural. Yo no lo hubiera dicho, sinceramente. No tengo una especial sensibilidad, ¿no? Yo en COU no estudié, yo soy muy mayor, estudié COU, yo no estudié arte. Estudié matemáticas, me gustaba más, yo qué sé, ¿sabes? Porque quizá por eso he acabado donde he acabado, ¿no? Pero sí que tengo la capacidad de ver la importancia de la cultura. Como patrimonio, como captación de turismo, como captación de talento. Porque se valora mucho. Ahora, tú cuando estábamos en el desayuno me hablabas de un análisis, volviendo al ámbito rural, del organista, ¿no? Si yo tengo que hacer un proyecto para recuperar los órganos de nuestras catedrales, ¿qué lo voy a hacer yo? Pero yo qué sé. Yo lo que te puedo hacer son los números de hasta dónde podemos llegar. Pero no se me ocurriría a mí decir qué hay que hacer con el sistema. ¿Cómo podemos rehabilitarlos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos explotarlos? Yo te podré decir hasta este dinero y te pediré, ¿cómo vamos a rentabilizar esta inversión? Pero el resto lo haré contigo. Y tú me decías, es que no tiene sentido invertir 400 o 500.000 euros en rehabilitar o mejorar esos órganos si luego detrás no lleva una explotación de los mismos. ¿Cómo se hace eso? Colaboración privado-pública. ¿Tú cuánto necesitas? Este es el ejemplo. 1 millón de euros o medio millón puesto en rehabilitar para decir una foto, hemos rehabilitado el órgano de la catedral, puede estar muy bien. Pero si luego eso no lleva una explotación, es tremendamente caro. Ahora, 100 millones puesto en rehabilitar órganos que los vamos a poner en valor, porque vamos a hacer que vengan, se va a investigar, vamos a traer a gente de fuera para que pueda trabajar y desarrollarse con esos órganos. Vamos a hacer un proyecto, puede ser barato porque me puedes conseguir recuperar los 100 millones. No digo ganar, solamente recuperar. Y posiblemente si a ti, por ese conocimiento que tienes y porque aparte del conocimiento, entiendo que es una vocación absoluta de vida, seguramente con 100 millones serías capaz de hacer cosas extraordinarias. Lo hablaba de los castillos en Andalucía. Tenemos muchos castillos que muchos están abandonados. Yo he ido a visitar cosas que hemos hecho, hemos rehabilitado y digo, ¿y ahora para qué? No, porque está aquí. No, o sea, si hemos rehabilitado y hemos invertido es para sacar algo, para luego convertirlo en algo. En esa colaboración privado-pública que seguramente esa colaboración privado-pública sería capaz de convertir, como pasa en las bodegas, una bodega en 3 veces más. Visita turística, hotel, formación. Cuando he visto aquí, he visto que tenéis formación de grado, ¿no? De FP, en todo vinculado a la etnología. Es que son muchas oportunidades. Es que si hablamos del ámbito rural no podemos pensar en una. Y me ha contado Graciano que tienen en China. O sea, no solamente, sino que el talento lo generamos aquí, los contenidos los generamos aquí, los generamos en esa colaboración privado-pública y los portamos al mundo. ¿Tiene sentido
que seamos líderes mundiales en turismo y no tengamos las mejores escuelas de formación. O sea, todo el mundo que quisiese estudiar turismo o hacer algo de turismo tendría obligatoriamente que pasar por España. Nadie que sea tecnológico potente no ha ido a China o a Singapur, o Estados Unidos, no tiene prestigio, ¿o no? Y estoy hablando de algo que tú sabes. Como todo el mundo que quiera ser puntero en turismo tiene que pasar por España. Ahora, para eso tenemos que coger a la gente que forma, a la gente que sabe, a la gente que conoce, a la gente que tiene esa vocación y construyamos ese proyecto de país. Esos son los fondos europeos. Haber puesto 1.500 millones para ser el referente mundial del turismo en cosas que... Porque un estudiante aporta mucho más que un turista, ¿eh? Un estudiante de turismo aporta mucho más dinero que un turista y también es turismo. Si tenemos en Salamanca, que vive una parte importante del español, en el mundo, ¿cuánto era? Era, creo, 16 millones de personas en el mundo estudian español. Y aquí vienen 800.000. O sea, fijaros el margen que tenemos. Que no lo creemos, hagamos eso. Metamos el dinero ahí. Pero bueno, quería preguntar a Belén y a Sandra cómo os vais a quedar a almorzar con nosotros a efectos de administrar el tiempo. ¿A las? ¿Tienes que irte? Sí, bueno. Vale, pues entonces le voy a dar la última a Virginia. Gracias. Al que tienes que pedir más dinero para la Arandina, por ahora no es a él, sino a la que tienes detrás. Vale, pues tomo nota. Adelante. Sí, es verdad. Bueno, pues gracias por todo lo que nos has expuesto. Es realmente, como ha dicho Graciano, un programa económico de Estado. Y espero ¿Qué vas a decir tú, que eres del partido? Sí. Adelante. Pero es cierto que veo en la situación en la que estamos ahora una crisis de la libertad. Continuamente nos quieren coartar esa libertad. Lo vimos ayer en el Congreso con la ley que quiere limitar también la libertad de prensa. Y no sé cómo podríamos encauzar esta situación para transmitir todo lo que nos has dicho con libertad, llegando a los ciudadanos, para que en el momento en el que tengamos todos que depositar nuestra papeleta, pues podamos hacer realidad todo este programa. Bueno, pues yo creo que la libertad es uno de los valores principales que tiene el ser humano, que debe tener el ser humano. Es lo que nos permite desarrollarnos, lo que nos permite asociarnos, lo que nos permite ir por libre. Y es verdad que estamos entrando en una dinámica en la que parece que la gente no puede libremente opinar o discrepar. Porque, oye, que a veces parece que me dicen, no, discrepa con la oposición, que no, y con los tuyos también. Tú discrepas en tu casa, pero con libertad. Con respeto, pero con libertad. Y yo creo que es una cuestión, por eso os digo que creo que esto es un momento de colaboración privado-pública, es un momento de la sociedad civil, es un momento de la gente joven, en la cual tiene que ayudar a reivindicar esa libertad. Porque cuesta mucho de ganar y muy poco perderla. Entonces yo creo que nosotros hemos vivido una dictadura y tenemos una democracia que ha costado mucho en el camino. O sea, si Manuel Fraga y Carrillo fueron capaces de ponerse de acuerdo, no hay ningún motivo para que aquí se restrinja ninguna libertad. Porque ellos tuvieron la visión más amplia, o sea, de la política en el sentido más amplio y más grande que se puede tener. Gente que estuvo enfrentada al máximo y que entendieron que el abrazo era la solución. Y eso nosotros tenemos que recuperarlo. Y para eso hace falta libertad, porque ellos lo primero que hicieron fue dotar de libertad a una sociedad que venía de la no libertad. Entonces, esos valores yo creo que son fundamentales, pero tenemos que defenderlos todos. Y tenemos que exigirlo todos. Y los políticos tenemos que entender que la responsabilidad nuestra es servir a los demás, escuchar a los demás, atender a los demás. Y que, alcaldesa, ¿verdad? ¿Es usted la alcaldesa? No. Quisiera, pero... Quisiera, ¿no? Pero puede. Pero quiero decir que los que estáis, además, en los ayuntamientos, es que sois... O sea, yo soy 24/7 relativamente, pero vosotros sois 24/7. Es que en vuestras manos está esa conexión y nosotros tenemos que trabajar para que los que estáis en la primera línea, que es la más dura, porque es 24/7,
tengáis la capacidad también de llegar a la gente con la libertad, o sea, transmitir esa libertad. Nosotros tenemos que construir los instrumentos para que vosotros, es que yo creo mucho en los ayuntamientos, todos mis compañeros que han sido ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores o europarlamentarios, pero han sido alcaldes o concejales, te dicen que lo mejor y lo más bonito, porque es donde realmente se cambian las cosas. Es el cambio más claro. La gente con un cambio de un concejal o de un alcalde, con un cambio, algo que haga, le cambia la vida. Y aquí estamos para cambiar vidas, para mejor. Entonces yo creo que esa libertad la tenemos que trabajar y pedirte disculpas porque por tanto hablar he pedido que Virginia pueda estar aquí, ¿no? Yo creo que escuchar a una presidenta de un equipo de fútbol que ha hecho tanto este año y que va a jugar para subir otra vez, joder, yo creo que teníamos que haberla escuchado, que hubiera aportado mucho más que yo. Ha intentado subir la pobre, pero que lo vamos a hacer, ahí nos hemos quedado y encima no repartió entradas cuando llegó el Real Madrid, así que la disculpen porque es una buena chica. Bien, y muy eficaz y muy inteligente. Mira, Juan, en los 12 años que llevamos aquí, tenemos 2 trabajadores fijos discontinuos. Uno es el presidente Garamendi, porque siempre viene. Y la otra es una compañera tuya de la bancada del Partido Popular que se llama Milagros Marcos, que fue consejera, bla, 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 y ahora la han ascendido porque le han entregado las competencias en Europa y todo eso. Pero yo creo que tú vas a ser el tercero. Pues yo estaría encantado. Fijo, discontinuo. Sí, sí. De acuerdo con las normas de la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Oye, vamos a acabar, agradecerle muchísimo que haya venido, que tenga esa fuerza de exposición. Estoy seguro que las carteras le van a llegar. Vamos a levantar 10 minutos, porque llevamos desde el inicio, y les digo sobre todo a los que están viéndonos, que son muchos, por parte de redes y los 3 o 4 canales de televisión, que no desconecten, que se vayan también al baño, y a las 10 y a las 12 y 10 más o menos volvemos a retomar de cómo se financia todo esto de lo que llevamos hablando una semana con la representante de una gran institución financiera como es CaixaBank, y con una joven que nos hemos traído de Madrid, que tiene su propia empresa y también nos va a contar cómo se financia todo esto. Estar atentos, sobre todo Jorge, que siempre viene aquí y se sienta, es un tío puntual, pero que quiere llenar el cazo antes de que acabe el curso. Hasta en 10 minutos. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León.